Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver y evaluar básicamente diferentes algoritmos de planificación de procesos de la CPU y vamos a trabajar con los parámetros y las medidas a evaluar para poder determinar según una secuencia de procesos, la misma para aplicar en todos los algoritmos, cuál sería el más eficiente en esta secuencia y utilizando obviamente estos diferentes algoritmos de planificación de la CPU. En otro video habíamos visto y hablado básicamente de cada uno de estos algoritmos, de los algoritmos no apropiativos y apropiativos. Te dejo el video para que lo puedas ver. Y acá vamos a aplicar un ejemplo entonces para determinar cómo es la performance de cada uno. Fíjense que partimos de una tabla de procesos donde tenemos 5 procesos en este caso, proceso A, B, C, D y E, donde tenemos lo que es el tiempo de creación, o sea, el ciclo o intervalo de reloj en el cual aparecen esos procesos. Y después el tiempo de CPU, el tiempo T, que habíamos hablado en el video anterior, tiempo de ráfaga de CPU, tiempo T, el tiempo que está un proceso ejecutándose, el tiempo de creación, tiempo que tarda un proceso en pasar de nuevo a listo, donde habíamos visto el diagrama de estados de los procesos. Y después tenemos que determinar justamente los tres parámetros para evaluar, que es el tiempo de respuesta a finalización, que lo vamos a hacer a través de esta tabla que tenemos acá, donde vamos a tener la fórmula de T, que es el tiempo de CPU, más E, que es el tiempo de espera, que vamos a intuir este tiempo de espera en base al diagrama de Gantt para evaluar y planificar los procesos según el algoritmo. Por último, vamos a calcular lo que es la penalización en esta columna y después verificar cuál de todos los algoritmos nos va a dar básicamente la mejor performance, buscando siempre que la penalización sea lo más baja posible o el mínimo valor básicamente, ¿no? Vamos a buscar minimizar el tiempo de espera, el tiempo de respuesta y que que la penalización también sea, digamos, mínima, ¿no? Bien, vamos a comenzar con el FIFO. Recuerden, vamos primero a trabajar con lo que es la creación de los procesos. El primer proceso que se va a crear en este caso es el proceso B. O sea, vamos a tener acá el proceso B creándose. Una vez que tenemos ese proceso B creándose, como es FIFO, el primero que ingresa es el primero que se atiende, o el primero en llegar, el primero en servirse. El proceso B en los algoritmos no apropiativos básicamente va a utilizar toda la CPU según el tiempo que tenga. En este caso el proceso B tiene 5 tiempos, por ende ese proceso se va a estar ejecutando durante esos 5 periodos. Se va a ejecutar durante esos 5 periodos y vemos que en el tiempo 4 finalizaría. ¿Qué ocurrió mientras el proceso B se estaba ejecutando? Básicamente la CPU, ¿no? Aparece justamente el proceso C. Vemos que acá aparece C. Aparece C en este tiempo. Y también en el tiempo 4, en el intervalo 4 de la CPU, vemos que también aparece el proceso A. Entonces ahí se debería tomar, digamos, una decisión para saber cuál es el que sigue. Como esto es el primero en llegar, digamos, primero en servirse, básicamente, como esto es secuencial, en esa fila de espera, C va a ser el próximo proceso a ejecutarse. ¿Cuándo se va a ejecutar? Obviamente cuando B termine de utilizar la CPU. Entonces acá vamos a tener que el proceso C se va a ejecutar durante justamente 4 tiempos. Esos 4 tiempos entonces de C determinan que después va a llegar, digamos, el proceso A ejecutarse. Mientras se ejecutó C, en el tiempo, vemos que en el tiempo 8 apareció el proceso D. Entonces vemos que tenemos acá el proceso D, que apareció en el tiempo 8, tiempo de creación de este proceso, y obviamente el que seguía para ejecutarse era el proceso A. El proceso A se va a ejecutar durante un periodo de CPU, un intervalo de reloj,
se va a ejecutar el proceso A y luego va a continuar justamente ese proceso D, que cuenta con 3 intervalos de CPU para utilizar. Fíjense que ahí se ejecutó ese proceso. En el tiempo o intervalo 12 vemos que aparece el proceso E, ¿sí? Que se crea justamente en ese intervalo y se va a ejecutar básicamente durante 2 periodos. Bien, fíjense que acá tenemos armado justamente el diagrama de Gantt. ¿Qué dijimos que podíamos hacer sobre este diagrama de Gantt? Básicamente intuir justamente y visualizar el tiempo de espera de cada proceso. ¿Cómo se visualiza ese tiempo de espera? Básicamente viendo desde el momento que se creó los intervalos que tuvo que esperar hasta poder ejecutarse. Vemos que acá se tuvo que esperar 4 intervalos de tiempo, entonces ahí ya tenemos el tiempo de espera de C, se ejecutó durante 4 tiempos, tenemos el tiempo de respuesta, ¿sí? Dijimos que el tiempo de espera es el tiempo de espera, digamos, va a ser total, digamos, va a ser F, que es todo el tiempo de respuesta, menos T, que es básicamente el tiempo de uso de CPU. Bien, el próximo proceso que podemos revisar acá, el tiempo de espera, vemos que A va a esperar durante 5 periodos. Fíjense que el proceso B no tuvo que esperar nada porque como no había ningún proceso utilizando la CPU, llegó a la fila de espera, a la cola de espera y fue directamente a ejecutarse. Entonces no esperó nada este proceso. Por otro lado, el proceso D vemos que esperó 2 tiempos y el proceso E esperó un tiempo. De 2 tiempos y el E un tiempo. Fíjense que con esto podemos calcular justamente el tiempo de espera medio para este algoritmo, que es 2,4, y el tiempo de respuesta medio, que es 5,4. Vemos que la penalización para esta secuencia de procesos nos dio 2,44, ¿sí? Dando una penalización muy alta en lo que es el proceso A, ya que esa penalización nos determina el tiempo de respuesta que el proceso, digamos, la proporción de tiempo de respuesta en que el proceso estuvo en estado listo, en el cual básicamente estuvo en estado listo muchos intervalos de CPU para usarlo solamente uno. Digamos que esperó mucho tiempo, ¿no? En relación a la proporción que usó la CPU, nos da una penalización bastante alta en este caso. Vamos con el segundo, que es el no apropiativo también para el trabajo corto primero. Básicamente, como es no apropiativo y los tiempos de llegada más o menos se respetan igual que el otro, que el anterior, vemos que el proceso B también va a llegar en este tiempo cero y se va a ejecutar durante 5 periodos. Luego, dijimos recién que va a llegar también, esto no se modifica, recordemos que usamos la misma tabla de procesos para los diferentes algoritmos, el proceso C que llegó en el tiempo 1 y el proceso A que llegó en el tiempo 4. Entonces, ahora sí, acá es donde el algoritmo tiene que decidir cuál de los dos es el trabajo corto, el trabajo más corto, que va a ser justamente el que primero se va a ejecutar. En este caso vemos que C se tiene que ejecutar durante 4 periodos y en este caso vemos que A se tiene que ejecutar durante un periodo. Por ende, A va a ser entonces el proceso que se ejecute primero. Luego se va a ejecutar justamente ese proceso C durante los 4 periodos. Vemos que después no vamos a encontrar inconveniente ya que en el tiempo 8 aparece el proceso D que se tiene que ejecutar durante 3 periodos. Acá no cambia mucho. Y después que tenemos el proceso E que se ejecuta durante esos 2 periodos. Hasta ahí no se modificó mucho esto. Pero tenemos ahí justamente esta pequeña modificación en la decisión que tuvo que tomar para saber cuál era el proceso más corto en este primer caso, ¿no? Vamos a ver entonces los tiempos de espera.
vamos a ver el tiempo de espera de A, ahora nos quedó, fíjense, en 1. Tiempo de espera de A en 1. B nuevamente va a estar en tiempo de espera 0, no tuvo que esperar nada, llegó, se creó y se ejecutó. Tiempo de espera de C, en relación al algoritmo anterior, pasó de 4 a 5 tiempos de espera. Tiempo de espera de D, vamos a ver que va a ser igual, y el tiempo de espera de vamos a ver también que va a ser igual que el algoritmo anterior, ¿sí? 2 en este caso y 1. Fíjense que para este caso en particular el tiempo de espera medio bajó muchísimo, tenemos ahí 1,8 intervalos de tiempo y el tiempo de respuesta 4,8. ¿Sí? Ya de por sí vemos que los tiempos obviamente nos va a dar mejor, digamos, una penalización más baja, dando en esta secuencia de procesos, ¿sí? Más eficiente por el momento al trabajo corto, al trabajo más corto primero, ¿no? Vamos a ver el siguiente, que es asignación por prioridades. En la asignación por prioridades vemos que básicamente el primero que llega va a ser en este caso el proceso B, sin ningún inconveniente. Recordemos que en la asignación por prioridades el sistema operativo le asigna prioridades a los procesos para poder evaluar, además de cuál sería el proceso más corto para poder ejecutar, por ejemplo, tomando el algoritmo anterior, cuál es el de más prioritario para tener que ejecutarlo y asignarlo a la CPU. En el caso del proceso B vemos que sigue igual, es el primero en llegar, no tiene ningún inconveniente ni tiene que luchar o debatirse cuál va a utilizar la CPU primero, sino que llega y lo utiliza, y lo mismo de antes. Llega el proceso C y llega ese proceso A. Y los momentos de creación van a ser los mismos para los otros procesos, eso no cambia. Así que ahí podemos evaluar justamente qué es lo que sucede. Veamos lo siguiente. Ahora el proceso, digamos, el algoritmo de planificación de asignación por prioridades va a tener que evaluar dos variables, básicamente. Primero, podría evaluar justamente cuál es la prioridad de los procesos en este caso. Vemos que a la hora de la evaluación de la prioridad entre el proceso A y C, que son los dos que se crearon mientras estaba ejecutando B, el planificador tiene que tomar una decisión y buscar y verificar cuál es el más prioritario. El prioritario en este caso, entre A y C, vemos que el nivel de prioridad de A es mayor que el de C, por ende A se va digamos, a ejecutar primero, ¿sí? Al lograr ejecutarse primero, por ese nivel de prioridad, va a poder asignarse a la CPU. ¿Qué hubiese ocurrido si el proceso C también tenía una prioridad 2? Básicamente lo que se iba a evaluar después de eso, como tiene la misma prioridad, bueno, ¿cuál de los dos procesos es el de menor tiempo o el más corto para poder ejecutarse? ¿Sí? Como vimos en el anterior, el más corto en este caso va a ser el A. Entonces, si hubiesen estado igual en las prioridades, el más corto es el que se hubiese ejecutado en ese caso. Bien, como vemos y como estamos ya verificando, básicamente nos va a quedar igual el diagrama de Gantt, ya que va a tomar primero el proceso A porque tiene mayor prioridad y luego el proceso C con menor prioridad, ¿sí? Y además con mayor cantidad de intervalos de CPU para ejecutarse. Recuerden que como es no apropiativo, a la hora de ejecutarse no se interrumpe la ejecución, valga la redundancia, de los procesos que están en CPU. Entonces vemos que básicamente en este caso va a ser el mismo diagrama, ¿no? Vamos a
colocar, digamos, ahí, y es el mismo diagrama de Gantt en este caso, porque no tiene ningún inconveniente, ya que después llega el proceso, después de la evaluación y la decisión entre estos dos, para saber cuál se ejecuta primero, llega el proceso D y luego el proceso E, sin ningún inconveniente. Fíjense que como es igual, básicamente nos va a quedar lo mismo que el anterior, ¿sí? 1, un intervalo de tiempo de espera, 0 para B, 5 para C, 2 para D y 1 para ese proceso E. Bien, ahora vamos a evaluar algoritmos apropiativos. ¿Qué significa? Que básicamente pueden ser intervenidos o interrumpidos por otro proceso, de alguna manera. La ejecución de esos procesos que están en CPU se pueden interrumpir. Entonces, tenemos dos. Vamos a ver el round robin, que es turno circular, en la cual aparece otra nueva variable que es quantum. El quantum es la cantidad de intervalos o intervalo de tiempo de ejecución que se va a ejecutar ese proceso y en la cual después le tiene que dar el turno al siguiente proceso. Entonces, si vamos a los tiempos de creación, vemos que esos tiempos de creación no van a cambiar. Recordemos que B se ejecuta, se crea, digamos, en este tiempo. El proceso C se crea en el tiempo 1, el proceso A se creaba en el tiempo 4, el proceso D en el tiempo 8 y el proceso E, el tiempo de creación, es en el 12. Entonces, ¿cuántos periodos de tiempo se puede ejecutarse B en este caso? Básicamente 2 intervalos. Recordemos que B tiene 5 para utilizar, pero solamente puedo utilizar 2. Entonces, vas a utilizar esos 2 procesos. Y mientras está ejecutándose, apareció un nuevo proceso a esa cola, la cual le está diciendo que el próximo turno, en el próximo turno circular, también se va a sumar, o sea, se va a sumar luego de este. Entonces, como se suma luego de este, ese proceso C, que tiene, recordemos, 4 tiempos, se va a ejecutar durante el turno de 2 periodos que le toca. ¿Cuál es el próximo proceso que sigue? Vemos que no hay ningún otro en esa cola circular, entonces básicamente va a volver el turno a B para después dárselo a C en ese turno circular, ¿sí? Entonces, como va a ir B y después C, no hay ningún otro más, B se va a ejecutar durante 2 periodos más, que es lo que le corresponde en el quantum, pero veamos que apareció también el proceso A. Por ende, en el turno circular, luego de que C se ejecute, porque es el próximo que sigue en ese turno, va a aparecer la ejecución de A. Fíjense que se ejecuta C, es el siguiente que seguía en el turno circular, pero ahora le toca A en esa ejecución, ¿sí? Porque es el que sigue en ese turno circular que se sumó a esa cola de espera. Recordemos que B todavía le falta un intervalo de ejecución, pero sigue el proceso A. Proceso A se suma a lo que es ahí la ejecución. Recordemos que tiene un único tiempo. Y mientras se está ejecutando a ese turno circular, ¿sí? Se sumó también el proceso D, ¿sí? El cual va a tener que esperar, porque el próximo turno ya terminó, en este caso, ¿sí? Para poder ejecutarse. O sea, el próximo turno en la cola de espera tiene que volver a arrancar la secuencia, le queda B. Entonces, B que le queda un único tiempo de ejecución, un único intervalo, después del proceso A es el que seguía en la cola de espera, y luego se suma ese proceso D, que tiene 3 tiempos. Ese proceso D tiene 3 tiempos. Entonces, va a hacer uso de esos 2 tiempos. Recordemos que A se le queda, tiene un intervalo, por eso usó uno de esos tiempos, y el próximo
lo usó B, que también le quedaba un único intervalo de ejecución. Recordemos que eran 5. Fíjense qué ocurre acá. Cuando llega D a esta ejecución, lo que le sigue hace uso de esos dos intervalos y obviamente como no hay otro proceso todavía en la CPU, el siguiente turno, y tampoco hay otro proceso en la cola de espera, solo está D, porque los otros finalizaron, el siguiente turno obviamente va a ser nuevamente para D, entonces D va a utilizar ese último tiempo que le queda. Justo se creó este proceso E y consecuentemente va a utilizar la CPU. ¿Sí? Fíjense ahí cómo nos quedó este diagrama de Gantt de la planificación de procesos. Vamos a tener acá tiempo de espera, vamos a tener acá tiempo de espera. Para ese proceso C, por ejemplo, fíjense que ahora B tiene tiempo de espera también. Espero acá todo este tiempo y todo ese tiempo ahí. El proceso A también va a tener tiempo de espera. Proceso D, perdón, tiempo de espera, y el proceso E va a tener su tiempo de espera. Vamos a colocar entonces en la tabla, vamos a ver que A tiene 4 tiempos de espera, 4 intervalos. El proceso B tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Estuvo esperando ahí. Recordemos que en este sombreado es cuando el proceso está en estado listo y en el naranja es cuando está en estado ejecutando, cuando se encuentra en CPU. Entonces ahí tenemos todo ese tiempo de espera de B, que son 5 intervalos. Proceso C esperó en este tiempo, esperó acá y esperó acá, esperó 3. Proceso D esperó 2. Y proceso E sigue esperando 1 en este caso. Fíjense que ahí tenemos entonces el intervalo, el tiempo de espera medio, el tiempo de respuesta medio, que ahí subió un poquito más, y nos dio un 2,38 de penalización para este algoritmo. Bien, vamos con el SRTF, ¿sí? Que es el trabajo, el de menor, digamos, tiempo a continuación, ¿sí? El de menor tiempo restante a continuación. Entonces, el proceso que menor tiempo tenga a continuación va a interrumpir al proceso que se esté ejecutando para poder apropiarse, digamos, de la CPU, en este caso. Para poder apropiarse de la CPU. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a colocar B, que es el primero que se crea, dijimos. B es el primero que se crea. C va a ser el segundo. El proceso A, el proceso D y el proceso E. Bien, esto no cambia, son los tiempos de creación de cada uno. Fíjense lo que ocurre acá. B se tiene que ejecutar durante 5 periodos. Va justamente a ejecutarse ahí. Y lo que ocurre es que ahora aparece C. Aparece el proceso C. En la cual C tiene 4 periodos. Y el proceso B también le quedan 4 periodos. ¿Sí? ¿Qué podría ocurrir acá? Acá podría utilizar también la prioridad y decir, ok, bueno, si tiene la misma cantidad de periodos en este tiempo, puede que sea el proceso B más prioritario. Y además de esto, lo que ocurre, tiene la misma cantidad de periodos restantes a continuación, lo que ocurre es que B ya está en CPU. Entonces, si C aparece, se está creando en este instante y tiene que asignarse a la CPU, debería haber un cambio de contexto que obviamente llevaría un gasto más en la transferencia de esos datos. Entonces, aprovechando que B ya está en CPU, si aparece C que tiene la misma cantidad de intervalos, B va a ser el proceso que se va a terminar ejecutando en este caso. ¿Sí? Fíjense que se estaría ejecutando acá, pero acá también, cuando aparece el proceso A, tiene que evaluar que A tiene un intervalo de tiempo
y que en este tiempo acá B también tiene un intervalo de tiempo. Pero nuevamente, ¿qué ocurre? La prioridad de B es mayor que la de A y a su vez también B sigue en la CPU. Entonces sería más conveniente seguir terminando de ejecutar B, que le queda un solo periodo, para obviamente después ejecutar el otro proceso. Bien, fíjese que tanto C como A no pudieron interrumpir al proceso B, en este caso, para poder ejecutarse, pero ahora A va a ser básicamente uso de la CPU, porque es el que menos tiempo restante tiene a continuación. A tiene solamente un tiempo de ejecución y C tiene 4. Entonces, A va a utilizar ese proceso, esa CPU, y después se va a ejecutar el proceso C, que lo va a hacer durante 4 periodos. ¿Sí? Durante 4 periodos. Fíjense qué es lo que ocurre acá. Acá se ejecuta 2, se puede ejecutar 3, y acá aparece un nuevo proceso. Este proceso D tiene 3 periodos de CPU. Y al proceso C, ¿cuántos le quedan? Le quedan básicamente 1. Entonces, obviamente no va a poder interrumpir a la CPU. Entonces, C va a continuar, en ese caso, C va a continuar ejecutándose en la CPU. Al proceso que sigue va a ser el proceso D, que tiene 3 tiempos. Empieza obviamente a ejecutarse porque no hay otro más en la cola de procesos. Y en este caso aparece este proceso E, en la cual tiene que evaluar que al proceso D le queda un único periodo y este proceso tiene 2 para ejecutarse. Entonces no va a poder interrumpir al proceso D para poder apropiarse de la CPU. Bien, vemos que ahí nos queda entonces justamente el algoritmo o esta secuencia de procesos para este algoritmo de SRTF. Bien, del proceso con menor tiempo restante a continuación, ¿sí? Que sería el que obviamente estaría interrumpiendo la CPU. Vemos que en este caso B nos quedó en 0 en el tiempo de espera, A nos quedó en 1 en este tiempo de espera, C en este caso tuvo que esperar 5 tiempos, D tuvo que esperar 2 y E tuvo que esperar 1. ¿Sí? Nos dio 1,8, 4,8, 1,68, 1,68. En este caso vemos que los algoritmos más de menor penalización, recordemos, para esta secuencia de procesos, que obviamente es algo hipervariable, nos dieron que es el SJF, el de menor trabajo, el de menor tiempo, digamos, de trabajo, el de prioridades, y el SRTF nos dieron la misma penalización para esta secuencia. Serían, digamos, los más eficientes entre estos algoritmos de planificación de la CPU. ¿Qué deberíamos ver ahí? Básicamente, bueno, justamente lo que ocurrió acá fue que los diagramas de Gantt dieron igual, pero siempre evaluando el tiempo de espera de esos procesos en los cuales se encuentran en los estados listos y ejecutando, logrando que los algoritmos traten de justamente no generar tanto cambio de contexto como es el round robin, ya que eso genera obviamente transferencia de datos y un costo para lo que es la CPU. Por ende, fíjense que estos algoritmos en los cuales el proceso llega a CPU y puede ejecutarse durante largos periodos, o durante no largo periodo, sino durante el periodo que lo precisa, genera justamente una penalización menor en relación al tiempo en estado listo y el tiempo ejecutando de cada uno. Recordemos que esta justamente es una secuencia que puede diferir mucho de otras en las cuales cualquier otro de estos algoritmos puede que un round robin
dé mejor o un FIFO puede dar un poquito mejor de, de penalización, ¿sí? Que otros, según la secuencia de procesos y la creación de procesos, ¿sí? Hay algunas secuencias que pueden dar mejor para otros procesos y para otros planificadores y otras secuencias que no darían tan performante, digamos, esa parte. Bien, esto fue entonces una evaluación con ejemplos de estos algoritmos de planificación de la CPU. Espero que les sirva. No te olvides de darle like al video, suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.